Hola Pembukers, bienvenidos a un nuevo video. El libro que resumiremos esta semana es Las 5 mentes del futuro de Howard Gardner. Es un libro de un psicólogo, bueno, ya bastante conocido, que normalmente si es que hemos leído libros de Gardner, sabremos de que son libros bastante descriptivos y objetivos como resultado de los propios estudios científicos que él ha hecho. Sin embargo, en este libro como que nos cambia un poco ese enfoque hacia algo mucho más subjetivo y de cierta manera hasta especulativo sobre cuáles serán esas capacidades cognitivas que en los futuros años van a ser las más solicitadas. Mejor dicho, en pocas palabras, lo que el autor va a hacer es nos va a hablar desde su punto de vista algo totalmente personal sobre cuáles son aquellas capacidades que debemos desarrollar en un futuro para marcar la diferencia, pero a su vez crear un mundo mejor en el transcurso de ese camino. Ojo, y eso es un dato importante, es un libro del año 2007, entonces teniendo en cuenta ese contexto podemos ya con nuestro juicio crítico evaluar de cierta manera qué tan cercano o qué tan lejano a nuestro mundo actual se ha encontrado el autor con respecto a sus puntos de vista que aborda en este texto. Antes de comenzar, solo recordarles que si son de Perú, para toda la comunidad de YouTube que está suscrita al canal, abajo les estoy dejando un código de descuento con el cual van a poder conseguir libros con descuento. Toda la información la van a poder encontrar en la cajita de descripción y por supuesto no se olviden de suscribirse al canal. Ahora sí, comenzamos. ¿Cuáles son aquellas 5 capacidades que debemos desarrollar todas las personas para ser mucho más competitivas en el presente y en el futuro? La primera es el desarrollo de una mente disciplinada. Aquí el autor, cuando usa la palabra disciplina, va a abordar esta palabra desde un sentido de desarrollar una mente que tenga un juicio formado por 4 disciplinas fundamentales: la ciencia, la matemática, la historia y el arte. No se trata de ser un experto en todas estas disciplinas, obviamente eso es imposible, sino más bien se trata de desarrollar varios tipos de pensamiento. De hecho, si es que alguna vez, por ejemplo, has sido de las personas que se han preguntado ¿por qué me complican tanto la vida con las matemáticas en el colegio que nunca voy a aplicar? Bueno, es justamente para desarrollarte una manera de pensar que te va a servir para tu desarrollo cognitivo integral. Este desarrollo de mente más amplio, gracias al entendimiento de las diferentes maneras de pensar, por así decirlo, será esa base disciplinar cognitiva cuando trates de formarte opiniones propias sobre el arte, la política, la economía o en cualquier otro tema en donde otras personas, sin justamente este desarrollo, pueden ser fácilmente engañadas por informadores pues, o líderes de opinión poco fiables que tanto abundan hoy en día. Aprender estas disciplinas te ayuda a recablear tu cerebro y tus paradigmas, y esto te sirve finalmente para todo. O sea, igualmente en el arte, por ejemplo, tocar un instrumento musical o aprender a trabajar con el método científico o la historia de las culturas, de las naciones, la política. Todo esto de cierta manera cablea tu cerebro para que puedas ver el mundo desde varias perspectivas. Y esto es importante porque estamos en una época en donde cada vez hay más especialización. De hecho, el ingeniero que más gana normalmente es el que más especializado está en algo. Si a la justa ese ingeniero pues ha tenido tiempo de respirar porque se ha dedicado al 100% a ser un experto en lo que hace. Imagínate pues intentar que esta misma persona le dedique algo de tiempo a aprender a pensar como científico o como artista. Va a ser algo un poco complicado. Cuando el autor habla de aprender a pensar desde puntos de vista diferentes, de diferentes disciplinas, se refiere a agarrar una disciplina y primero detectar a nivel macro cuáles son esos conceptos y temas más importantes de esta disciplina. Segundo es ingresar profundamente al detalle de cada uno de estos temas, dedicándole obviamente considerable tiempo y esfuerzo y entenderlo claramente. Tercero es ver estos temas desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, un arquitecto que ve la distribución de espacios puede ver también la arquitectura, pero desde puntos de vista, por ejemplo, más naturistas, más sociales, más medioambientales, entre otros, y finalmente llevar a la práctica todo este aprendizaje, contrastar todo lo aprendido con la realidad y sobre eso seguir aprendiendo. Finalmente, ya para acabar con la mente disciplinada, que es la primera, quiero recalcar la importancia de todo esto porque cada disciplina tiene sus límites. A veces cuando una persona tiene un martillo en la mano, pues ve todo a su alrededor como si fueran clavos, pero pensar de manera distinta nos ayudará justamente también a resolver este conflicto y ser conscientes de que no todo se puede resolver a través de la lógica formal o a través de la moral o a través de los números. Cada caso, cada situación en realidad nos demanda no encasillarnos pues en una sola manera de pensar. Pasamos a la segunda de estas 5 capacidades que encontramos en el libro: la mente sintética, que hace referencia a la capacidad de síntesis de las personas.
A ver, de hecho esta es una capacidad innata que ya tenemos todos los humanos, que hasta se puede ver en la historia, por ejemplo, en las frases célebres que todos conocemos, o en las metáforas, o en las frases pequeñas que expresan de una manera muy, pero muy sencilla, mucho conocimiento, mucho sentimiento, cultura o emociones representativas de una época o una ideología en particular. Entonces, si bien ya tenemos esa capacidad innata, hace falta hoy en día desarrollar cada vez más, justamente por la información creciente que tenemos en nuestra época. Hoy día vivimos en un mundo en donde la cantidad de información es ingente. De hecho, dicen que cada 5 minutos se escribe un nuevo libro. Eso significa como 100.000 libros cada año. Entonces, y eso que solo esto representa una pequeña parte de las maneras como nosotros obtenemos información. Y todo esto pues nos obliga a poner en práctica y preocuparnos cada vez más por el desarrollo de esta capacidad de síntesis. Un ejemplo práctico de una forma en la que podrías desarrollar tu capacidad de síntesis, resumiendo lo que lees, por ejemplo, ¿no? De qué manera puedes evaluar tus resúmenes y saber de que el resumen que estás haciendo está bien o no. Aquí Garden dice que una buena síntesis o resumen debe tener, uno, un formato sencillo para cualquiera que no sea experto en ese tema. Dos, debe tener un toque de originalidad. También debe ser razonablemente convincente. Y finalmente, la síntesis tiene que ser potencialmente útil para la persona quien lo lea. La mente creativa. La meta de un creativo, según el autor, consiste en extender el saber, en cambiar los límites de un género y en guiar un conjunto de prácticas en nuevas direcciones que antes no han sido llevadas. El autor aborda la creatividad como el resultado que surge ocasionalmente de la interacción entre el individuo experto en alguna materia, el contexto o ámbito cultural en el que se desenvuelve esta persona y el campo social en donde participan diversos individuos e instituciones expertos en justamente este tema. Podemos encontrar una muestra de esto en las sesiones de creatividad de Google, por ejemplo, que encontramos en el libro de Eric Smith o de Laszlo Bock, en donde nos cuentan cómo contratan ellos a expositores expertos en temas específicos para que den charlas a los trabajadores de Google, de manera que los trabajadores de Google tengan esa oportunidad de mezclar mediante la extrapolación y el pensamiento paralelo el conocimiento otorgado por el expositor en un tema X, sus propios conocimientos técnicos, y a eso sumarle las pasiones y los hobbies personales de esa persona, y de ahí partir hacia la creación de ideas innovadoras y nuevos emprendimientos y productos, obviamente dentro de Google. Para formar personas creativas, el autor también propone un régimen educativo abierto a la exploración, a la tolerancia y al cuestionamiento de ideas preestablecidas. Concretamente, ¿qué nos dice el autor? Nos dice que un niño entre, por ejemplo, 9 a 12 años debe estar sumergido en aficiones y en actividades que no conlleven una única respuesta correcta. Los educadores deben ilustrar los diversos modos en que se puede resolver de forma adecuada un problema matemático concreto, por ejemplo, o en que se puede interpretar un texto literario, o la interpretación hasta de la misma historia. Así como también deben facilitar las visitas a inventores o artistas carismáticos que hayan alcanzado ya mucho éxito, para que este compartir de ideas y de nuevos mundos distintos genere en ellos muchas herramientas cognitivas que favorezcan justamente esta creatividad dentro del niño. Hasta aquí hemos visto 3 tipos de capacidades que son importantes desarrollar a nivel personal. Sin embargo, al vivir en un entorno social, obviamente es muy importante para que el autor para el autor tener en cuenta que en nuestro camino de crecimiento hagamos de nuestro mundo un mundo mejor. Así es como llegamos a las últimas 2 capacidades, que son la mente respetuosa y la mente ética. El autor enmarca el respeto como uno de los valores principales en el desarrollo de la humanidad. El respeto es un valor que desde la infancia se debe inculcar. Creo que ese es más que obvio. Esto se puede lograr a través de, por ejemplo, experiencias en las que miembros de distintos grupos trabajan juntos en proyectos comunes, llegan a conocerse unos a otros directamente y descubren sobre todo que una perspectiva puede ser diferente sin por ello tener que ser deficiente. También se puede motivar el respeto a través de la lectura, por ejemplo, de obras literarias, o el análisis de la historia o de sistemas políticos de diversos países y culturas, debatir sobre acontecimientos actuales, entendiendo los diferentes puntos de vista y las maneras en que los diversos grupos se han relacionado unos con otros en el pasado. Finalmente, un tip ya, más sencillo: enseñarle a nuestros hijos siempre buscar puntos de coincidencia con las demás personas o grupos,
bueno, de hecho esto va a permitir que siempre comiencen desde el entendimiento de las otras personas hacia lo desconocido, hacia esas cosas que de repente no tienen tantos puntos en común. Hasta aquí el video de hoy día. Déjame en los comentarios tu opinión al respecto. Espero que te haya gustado y hayas recibido pues la información de valor para poder aplicar, como diría Confucio, lo que escucho olvido, lo que veo lo recuerdo, lo que hago lo aprendo. Entonces, si son de Perú, recuerden también que abajo en la descripción del video les dejo un código de descuento para que puedan conseguir libros a un mejor precio. Y por supuesto, si has llegado hasta aquí, no te vayas sin haberte suscrito al canal. Es un solo clic, tienes que darle al botoncito que va a estar apareciendo por aquí. Es totalmente gratuito, de paso que dejas tu like al video, que son 2 acciones que me ayudan a mí a seguir generando mucho más de este tipo de contenidos. Y ya si es que quieres ir un paso más allá, comparte este video, compártelo con las personas para que se unan a este camino de aprendizaje con nosotros. Hasta aquí el video de hoy día, ya nos vemos la siguiente semana con un video nuevo. Chao, chao.